Una tarde más, Señor, donde nos reunimos en tu nombre, Padre, en un mismo sentir para alabarte, para glorificarte, para darte gracias por un día más de vida, Señor, para darte gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana, Padre Santo. Gracias porque tú nos has permitido hoy llegar, Señor. Primeramente nos has permitido abrir los ojos, Señor, y ver este maravilloso día, Padre Santo. Gracias por tu gracia derramada, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, Padre Santo, por tu perdón, Señor, por tu fidelidad, Señor Jesús. Por eso venimos ante tu presencia en esta tarde, Señor, para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Padre. Para pedirte que en esta tarde tú nos limpies, Señor, que en esta tarde haya un renuevo sobrenatural sobre nuestras vidas, Señor. Nos despojamos de todo aquello, Señor, que muchas veces turba nuestros pensamientos, nuestro corazón, Padre, porque no queremos irnos como hemos llegado, Señor. Dejamos ante tu altar, Señor, todo cansancio físico, mental, espiritual, Señor, todo peso, toda carga, Señor, toda cosa que haya dentro de nuestro corazón que solo tú y nosotros conocemos, Padre. Te pedimos en este día nuevas fuerzas, Padre, que tú te fortalezcas en cada una de nuestras debilidades, Señor. Que en esta tarde, Señor, tú nos renueves, Señor, y que podamos sentir tu presencia, Padre. Gracias porque tú día a día nos honras con ella, Padre, y queremos tener en esta tarde un corazón dispuesto, Señor, un corazón entregado a ti para poder sentirla, Señor Jesús. Te pedimos que te manifiestes con gloria y con poder en esta tarde, Señor, que fluyas, Padre, a través de la alabanza, Señor, que fluyas a través de la adoración, Padre, que podamos adorarte, Señor, de labios, no solamente, sino con el corazón, con los pensamientos, con nuestros hechos, Padre Santo. Que podamos adorarte a ti, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Solo tú eres digno y merecedor de recibir toda gloria, Señor, de que nos inclinemos ante tu presencia, Padre Santo. Gracias por los hermanos que han llegado, Señor. Bendice a aquellos que no pudieron venir. Bendice a aquellos que lo están viendo en internet, Padre Santo. Que tu presencia los acompañe, Señor, y que el próximo culto puedan estar aquí en tu casa, Señor Jesús. Que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de este lugar, Padre Santo. Que fluya, Señor, que fluya tu presencia, Señor Jesús. Oh, bendito Rey, toca nuestros corazones en esta tarde, Señor. Hazlo, Señor, de carne, Señor, para poder sentir, Señor, quita toda dureza de nuestros corazones, Señor, todo lo que muchas veces impide, Señor, que tú nos moldees, Padre Santo. Moldéanos en esta tarde, Señor. Somos barro en tus manos, Señor. Sabemos que tenemos muchas cosas para modificar, Padre amado. Por eso estamos aquí, Señor, porque necesitamos de ti en todo momento, Señor. No solamente de vez en cuando, Padre, sino día a día, Señor. Y venimos aquí porque tú nos traes con tu gracia, Señor, porque tú quieres que estemos en este lugar, Padre Santo, porque tú quieres que te adoremos, Señor Jesús. A ti, Señor, te entregamos nuestro corazón, Padre, en este día, Padre amado. Oh, bendito Rey, cuánto te amo, Padre Santo. En esta tarde hablar y decir al Señor, cuánto te amo, Señor Jesús. Te pido que obres en mí, en mi mente, en mi pensamiento, en mi carácter. Transfórmame y hazme de nuevo las veces que sean necesarias. Estamos acá para
pero clama al Padre. A cada uno nos pide que clamemos, que Él va a obrar, que Él está obrando y muchas veces no podemos ver y no podemos entender, pero sabemos que el Señor está obrando. Solo Él nos pide un corazón rendido y humillado ante su presencia. Oh Santo, gracias Señor, porque tú estás, Santo, tu presencia está en este lugar. Tú te entrones en esta casa, Señor, porque esta casa te pertenece, Señor. Y no importa lo que seamos, Señor, mientras tú estés, Señor. Tú conoces cada anhelo, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que solo tú, Señor, puedes hacer posible lo imposible, Señor. Que solo tú puedes transformar las cosas, Padre amado. Por eso te entregamos todo a ti, Señor, para que sea tu voluntad y no la nuestra, Padre amado. Gracias por los niños, Señor. Gracias por cada hermano que ha llegado, Señor. Gracias por cada hermano que permanece, Señor, a pesar de las dificultades, de los procesos, de los desiertos, Padre. Y a veces esas ganas de no tomar ese impulso, Señor, para llegar, Padre, pero aún así estamos, Señor. Porque queremos agradarte a ti, Señor, porque tú nos has elegido, así como somos, Padre. Y tú nos moldeas día a día para poder agradarte un poquito más, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por lo que estamos en esta tarde. Gracias, Padre Santo, porque tú estás aquí primeramente. Porque tú ya estabas antes que nosotros llegáramos, Padre Santo, y tú nos has recibido, Señor. Y tú te gozas, Señor, y alegra tu corazón seguramente cuando ves entrar a cada uno de tus hijos, Padre amado. Queremos agradarte, Señor. Te pedimos que en esta tarde inclines tu oído y escuches cada petición, Señor. Que escuches aún esos silencios, esas lágrimas que muchas veces no podemos decir palabras, pero tú lo conoces todo, Señor. Gracias, amado
Gloria a tu nombre, preparamos un lugar. Para que puedas disfrutar. Las luces están sobre los pies. Solo tú eres eternidad.
Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo están? Está fresquito, ¿no? Está hermoso, ¿no? Y hay algo que me gustaría compartirles sobre el ser fructífero o no ser fructífero, ¿sí? ¿Y qué es ser fructífero? ¿No? Cuando vos sos fructífero es porque hay generosidad. Y una pequeña oración que nosotros siempre debemos decirle al Señor es que el Señor nos permita que a través de la generosidad verdadera de nuestro corazón, que las bendiciones, ¿sí? Perdón. Que las bendiciones puedan llegar a nuestras vidas. Hoy hablábamos, ¿no? Que no solamente se trata de las bendiciones terrenales que uno puede tener, sino las bendiciones que uno puede recibir de parte de Dios. ¿Y cuáles son las bendiciones que podemos recibir de parte de Dios? ¿Sí? En la salud, ¿sí? La sabiduría, ¿sí? Porque dice que cuando vos das, no solamente creces a nivel económico, sino que vos se apareja todo en tu vida espiritual, ¿sí? Y dice que cuando nosotros le permitimos a nuestro corazón a ser generosos, ¿sí? Hay una bendición verdadera. ¿Por qué? Porque vos estás colocando en tu vida esa bendición verdadera, ¿sí? Y nosotros está muy bueno que podamos hacer así, que pueda fluir también en la vida aquello y que pueda también fluir en la vida todo lo que nos rodea. Pero quiero dar dos ejemplos, pero vamos a leer en el libro 2 de Corintios 9:7 en la Biblia, y dice esto: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sí? La ley de la siembra, ¿no? ¿Sí? Y acá hay dos ejemplos. Habla del Jordán y habla del Mar Muerto, ¿no? Dice que el Jordán es una de las maravillas naturales que tiene Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que alrededor y a las orillas del río Jordán, dice que está rodeado de árboles, rodeado de verdor, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay aguas de vida, amén. Pero también hay otro ejemplo, que es el Mar Muerto. Ahí no hay vida. Y dice que la razón es que no tiene salida, que no hay salida, ¿sí? Cuando el agua se derrama en ese mar, se queda allí. Amén. Y al final, las sales se acumulan y contaminan el agua. Esta es una viva imagen de dos planes financieros diferentes. El Mar Muerto es comparable al sistema del mundo, dicen. Y el sistema del mundo se estanca muchas veces. Pero el sistema de Dios, y como Dios tiene los planes sobre cada uno de nosotros, nunca hay un estancamiento. ¿Por qué? Porque lo que fluye alrededor nuestro es un reverdecer. Amén. Más allá de las luchas, de las pruebas, Dios nos va a hacer reverdecer. Amén. Dice que se basa en la acumulación y preservación de las riquezas. El objetivo es conseguir suficiente para poder tener suficiente, pero este enfoque da como resultado el estancamiento egoísta. Mucha gente piensa que uno tiene que tener suficiente, ¿sí? Que tiene que tener más y que tiene que acumular.
Y cuando nosotros tenemos ese pensamiento, es totalmente egoísta, porque no hay una capacidad en el corazón de ser generosos. Y nosotros, como pueblo de Dios, debemos ser generosos. Amén. 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 Tenemos que tener ese enfoque, porque si nosotros no tenemos ese enfoque, de nada sirve que acumulemos. Dice que los cristianos que siguen este plan creen equivocadamente que es el camino creen que es el camino a la seguridad, pero no. Yo he conocido personas que han dejado de dar por miedo a quedarse sin nada. Amén. Y hoy hablando con el pastor, ¿no? Hoy usted me preguntó algo. ¿Qué le dijo el joven al Señor? ¿Qué le preguntaba, no? Pero yo lo di todo, pero yo ayudaba, yo hacía esto, el joven rico. Y dice que el joven rico en un momento le pregunta a Jesús, Señor, ¿pero qué me falta hacer? Y dice que Jesús le dijo darlo todo. Amén. Y cuando lo tenés que dar todo, no te hablo de la parte económica, de darlo todo. Porque cuando uno es generoso con Jesús, ¿sí? Empezás a sentir que lo das todo. Y Él empieza a sentir que lo das todo. Porque Él dio todo, totalmente. Él dio todo. Dice, pero lo que no entienden es que la acumulación hace espiritualmente estéril a la vida, a sus vidas, y pone barrera. ¿Por qué nos hace estéril? ¿Por qué la acumulación te hace estéril y el egoísmo te hace estéril? Quisiera saber. Porque no tenés la capacidad de fructificar. Así como algo seco. Sí. Se seca. Algo que se seca. Entonces, uno tiene que ser fructífero en la vida. Tiene que tener esa capacidad que Dios le dio para fructificarse. ¿Qué es fructificarse? Extenderse. Cuando vos sembrás, ¿sí? Y sos una persona generosa, te extendés. Dios no va a permitir en ningún momento que te estanques, que seas una persona que solamente estanque agua, sino que va a permitir que las maravillas que manda Dios corran y seas de bendición no solo para tu vida, sino para la vida de los otros. Por eso el Señor hoy nos dice, el que da generosamente segará, y el que da escasamente segará. Hoy quiero realmente decirles que es para pensar, porque muchos tienen temor y no le dan a Dios lo que hay que darle. Pero cuando decimos amar al Señor, lo amamos con todo nuestro corazón. Yo creo que cuando nosotros que tenemos esta vida natural, cuando tenemos que hacerle un regalo a nuestro novio, no novia o novio, o sea quien sea, no escatimamos. Hoy me pasó una situación acá en la puerta, y una persona dice, ¿por qué no compras cuchillos en vez de comprar una tabla para lavar? Entonces, yo para lavarte las zapatillas, le dice. Entonces le digo yo, pero póngala en el lavarropa, señora, le digo. O si no, que cada persona de la casa se lave sus zapatillas. Le dice, salta otra persona y le dice, pero ¿por qué no compras cuchillos? Y lo miro y le digo, ¿vos vivís en la casa? Sí, comprá vos los cuchillos. Comprá vos los cuchillos. ¿Por qué lo va a comprar ella? Porque es mi mamá. Pero ella ya te dio.
es tiempo de que vos le des. ¿Cuántas cosas, hermanos, les dio Dios a ustedes? ¿Cuántas cosas nos dio Dios a nosotros, pastor? Entonces, tiempo que le empieces a dar lo que le tenés que dar al Señor. No temas en darle. Dale lo que tengas que darle. No seas un man muerto. Sé como el río Jordán. Que todos anhelen tu reverdor. Que todos anhelen todo ese encanto que tenés alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque Dios lo derramó sobre vos. Los hijos creemos que solo tenemos derecho de recibir del padre o de la madre. Y en la situación espiritual es lo mismo. ¿Por qué solamente esperamos recibir de Dios? Y cuando llega la hora de ser generoso, no le das lo que le tenés que dar. Hay que darle lo que hay que darle al Señor. Así que, hermanos, hoy te invito a que realmente puedas tomar tu ofrenda, tu diezmo, y podamos sembrarle al Señor lo que sienta tu corazón. Oramos. Levanta tu ofrenda, lo que trajiste para darle al Señor. Y vamos a darle gracias en este tiempo al Señor, porque somos bendecidos. Porque día a día tenemos la comida en nuestra mesa, porque podemos vestirnos, porque podemos dormir en una cálida cama, porque podemos bañarnos si hace calor con agua fría, si hace frío con agua caliente. ¿Cuántas cosas nos da el Padre? Hoy queremos agradecerle por la fuerza que nos da para ir a trabajar y poder tener el salario. Te damos las gracias, Señor, por la vida de cada día, porque todo a ti te pertenece. Ojalá podamos entender, Padre, que tú eres el dueño de la vida. Hoy, Padre, traemos a tu altar, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Queremos bendecirlos a través, que lo bendigas a través de este momento, Señor. Este acto de generosidad, Padre, llegue a tu corazón, amado Jesús. Que no te demos de lo que nos sobra o de lo que decimos, bueno, esto es para la ofrenda, sino que te demos, Señor, lo más bello que tengamos. Que digamos, esto es para mi Señor. Porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, Señor. Y tú eres nuestro tesoro, Padre. Señor, gracias por tanto amor, por el privilegio de tenerte. Te pido que bendigas cada ofrenda, Padre. Que bendigas cada diezmo. Que bendigas al dador alegre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Que reprendas al devorador, Señor, a la miseria, a la escasez, a la pobreza. Que nuevas puertas se abran para aquellos que se tienen que abrir. Nuevos salarios, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de mis hermanos, Padre. Que sean benditos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Lucía y Bianca van a dar un testimonio, ¿sí? Bueno, hoy le digo a Bianca que yo estaba como viendo si hacía favores a la gente para ganarme dinero. Y ella me ve y me dice, hola, y digo, ¿quieres estar conmigo? Y me dice sí. Comenzamos a preguntar. Por ahora nadie necesitaba porque ya habían sacado toda la basura, ya habían comprado. Y bueno, unas personas de allá, nuestros vecinos de allá, les decimos, hola, ¿cómo están? Nosotras somos Bianca y Lucía. Y bueno, sacamos la basura, vamos a comprar lo que necesitan. Ellos ya se están yendo, ¿no? ¿Y qué hicieron acá? Nos dieron dinero a cada una. Nos dijeron, ¿para qué lo van a usar? Y dijimos, estamos pensando. Y dimos una parte de ese dinero. Diezmaron las nenas. Como diezmo. Amén. Y estamos muy agradecidas con Dios y no tuvimos que hacer nada encima. Nos dieron y nos dieron. Sí. No me vamos a hacer. Pero bueno, muchas gracias a Dios.
Gloria a tu nombre, Señor. Te damos gracias en este momento, Padre. Vemos, Señor, en esta hora, delante de tu presencia, Señor, para que tú en este momento nos puedas traer una palabra, Señor. Que nos puedas traer esa comunión contigo, Señor. Ese momento privado que tú nos das, Señor, para poder en esta hora, Señor, desarrollar lo que tú nos has mandado, Señor, para poder recibirlo con el Espíritu, Señor. Padre amado, te pedimos que todo espíritu de distracción, Señor, sea quitado de este lugar. Que tu trono sea este, Señor, este lugar, Padre. Y tú nos dirijas, pongas palabras en nuestras bocas, y que nuestros oídos sean circuncidados, Señor, en el Espíritu para poder recibir lo que tú quieres que recibamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien. Bueno, hoy les voy a dar una palabra que nos va a parecer, nos va a inundar quizás de tristeza, pero es la bendición más grande que hemos recibido para nuestras vidas, ¿no? Es algo muy profundo, es algo que a veces es muy difícil de explicar, es algo que el entendimiento del hombre a veces no lo puede alcanzar a entender, y entonces tratamos de analizar cosas que pertenecen más a la adoración que al análisis, ¿no? Y bueno, es algo que es tremendo porque muchas veces hemos hablado de la cruz de Cristo, ¿no? Hemos hablado cómo padeció la cruz, cuál fue su momento terrible en la cruz. Hemos hablado del castigo físico de alguien que no ha tenido pecado, que tuvo que cargar culpas, pecados por toda la humanidad, ¿no es cierto? Ha sido el representante de la humanidad para poder combatir el pecado. Y hemos hablado lo que también hizo Cristo desde la cruz, ¿no es cierto? Hemos hablado del poder que se ha manifestado en la cruz a través de su crucifixión, ¿no? Un lugar tremendo, un lugar que la Biblia lo llama maldito. Fíjense, ¿no?, que dice la palabra maldito el que es colgado de un madero. Y qué triste que es eso, ¿no? Qué doloroso y triste es pensar que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por esa situación sin tener ninguna culpa en su vida. Incluso Él tuvo que hacerse carne para poder llegar a comprender al hombre y poder de alguna manera expresar ese camino tremendo, ese camino que muchas veces nosotros no comprendemos, no entendemos y lo llamamos como algo trágico, ¿no? Pero cuántas cosas ha hecho el Señor desde la cruz. Los invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos. Vamos a ir al capítulo 14 a partir del versículo 32. Marcos 14, versículo 32. El evangelista Marcos, saben que es un discípulo llegado de Pedro, ¿no es cierto? Pedro no ha escrito ningún evangelio, pero a través de Marcos ha plasmado en el evangelio todo lo que pudo absorber de Pedro, de su maestro, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante porque en esta situación vamos a ver que Pedro, Juan y Jacobo fueron testimonios, ¿no? Fueron testimonios de esta situación, ¿no? Más allá de que se adormecían, más allá que el cansancio los agobiaba, ¿no? Ellos fueron testimonios de esta situación. Dice la palabra de Dios en Marcos 14, versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre,
Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Vino luego, hay un eco, ¿no? Y vino luego y los halló durmiendo. Él estaba orando, sus discípulos los había dejado unos pasos, ¿no? Vino luego y los halló durmiendo y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. No sé, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Eso es lo que había dicho en versículos anteriores. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ya ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Que cuando nosotros abordamos estos versículos bíblicos, tenemos que primero entender el grado de reverencia que tienen. El grado es algo increíble, hermanos. Es algo que Dios nos permite por un momento ver a través de los testigos que Él había llevado la intimidad que tiene Cristo con su Padre, ¿no? El otro día preguntaban que si en esta situación, o cuando estaba en la cruz, si Cristo estaba con dudas no, en absolutamente no. Cristo sabía cómo iba a ser el camino doloroso de la cruz, sabía lo que su cuerpo iba a recibir, sabía lo que su cuerpo iba a recibir como castigo hasta la muerte, ¿no es cierto? Eso lo sabía, pero eso no era el problema. El problema era que la aflicción de Cristo venía a través de que Él iba a ser el encargado de llevar el pecado por toda la humanidad. Entonces fíjense qué tremendo que es lo que lo aflige a Cristo, ¿no? Que tenga que llevar el pecado, y a quién no, ¿no es cierto? Pero era un hombre especial. Era especial porque en el Espíritu conocía todas las cosas. En el Espíritu sabía, en la eternidad Él manejaba las cosas con poder y gloria. ¿No es así? Él manejaba todo con poder y gloria. Pero cuando llega a ser un hombre de carne y hueso como nosotros, tiene que aprender de alguna forma a vivir en la carne. Y todo esto para Jesús era desconocido. Más allá de la deidad que es Él, de la deidad que Él tenía, de su eternidad pasada, de todo un convenio. Esto es un convenio, una charla que tuvo en algún momento con su padre, y dijo: este propósito se va a hacer de esta manera, hijo querido, esto va a ser así. Y en la eternidad todo era sencillo, porque el poder y la gloria era lleno de ellos. Pero cuando llega a la tierra y tiene que transformarse, encarnarse a lo que es un hombre, o sea, Él iba a sentir el dolor, Él iba a sentir sentimientos desfavorables, iba a sentir un montón de cosas como las sentimos nosotros, hermanos. Y fíjense qué triste era para Cristo en ese momento saber que Él iba a ser sentenciado, pero no solo sentenciado a muerte, sino para cargar en esa cruz todo el pecado de la humanidad. Imagínense, ¿no? Yo creo que Él dice en un momento, mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Dice, quedaos aquí, dice, legal, les pidió. ¿Por qué se llevó a 3 compañeros? Se llevó a 3 compañeros porque Él, en el huerto de Getsemaní, era un lugar donde era de esparcimiento para el Señor. Más allá que orar, era un lugar de tranquilidad. Era un lugar donde tanto Getsemaní, tanto el huerto de los olivos como Betania, que era la casa de sus amigos, era el lugar donde Jesús estaba tranquilo y no recibía el problema de los fariseos, la gente que se amontonaba. Era un lugar de paz para Él. Pero este lugar de paz se transforma en un lugar de angustia.
En un lugar de angustia donde él empieza a decirle, Señor, pásame esta hora, pero que sea tu voluntad. Yo quiero, si es posible pasar esta copa, lo está diciendo el propio Jesús. Hay un momento que los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, el día que tú te vayas, queremos estar sentados, digamos, a la derecha tuya. Eso es lo que les dijeron los discípulos. Y Jesús, que le dice, no sabéis lo que pedís, ¿no? Porque así como ellos pidieron eso, eran capaces, o somos, mejor dicho, capaces nosotros en la actualidad de beber la copa del Señor. Somos capaces de pasar ese trance, de poder beber de esa copa. Entonces, por eso Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no saben lo que piden. Porque para llegar a ese punto, ¿cuántas cosas yo voy a pasar, ¿no? Y las cosas que deberíamos pasar nosotros como seres humanos, nosotros somos los culpables, los que tendríamos que estar en esa sentencia, y no el Señor Jesús. El Señor limpio, humano, Cordero. Por eso el Cordero, porque el Cordero, cuando Dios mandaba los sacrificios con el Cordero, era algo puro, tranquilo, que no se quejaba cuando lo mataban. Y Jesús no se quejó nunca. Y yo el otro día hablaba de que en la cruz el momento más difícil, el momento más trágico para Jesús era el momento que recibía los pecados de la humanidad. Y él en un momento dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No es cierto? Era el momento más trágico. En su eternidad jamás se había separado de su Padre. Si hablamos en la eternidad, jamás, nunca se había separado de su Padre. Imagínense lo que era ese momento para Cristo. Por eso yo siempre digo, no son los clavos, los latigazos, ¿no? Y esto que pasa en el huerto de Getsemaní es una antítesis de todo lo que iba a pasar. Son los dos peores momentos que Cristo tiene que pasar. Y no pasa por la carne. Pasa por lo espiritual, por lo que él sentía en la carne, pero lo que significaba tener que cargar todo, ¿no es cierto? Ese Cristo del cual aprendimos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, él nos dijo, no se turbe su corazón, ¿no? Pero sin embargo, en ese momento su corazón estaba turbado. Él dijo, llevad todas las cargas, dejad todas las cargas, pero en ese momento las cargas de Jesús eran tremendas, era terrible, ¿no es cierto? Y entonces debemos pensar el significado profundo que hay en esta relación de padre e hijo y que nos permite la Biblia poder verlo. Es una maravilla, es un momento que esto compárenlo, hermanos, que era un lugar como cuando Moisés llega delante de la zarza. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Quítate el calzado de los pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Ese lugar, ese altar donde estaba el Señor Jesús, era un lugar santo. Y a nosotros, a través de las Escrituras, nos está permitiendo entrar en esa intimidad de padre e hijo. Amén. ¡Qué fantástico, qué hermoso! Fíjense, habla la Biblia, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí velar. Él se va una, se va dos, se va 3 veces. Y 3 veces a sus discípulos los encuentra en forma soñolienta. Si vamos al libro de Mateo, hay algo similar contado, ¿no? Esto es muy válido como testimonio, porque como les dije, Marcos era discípulo de Pedro. Y entonces todo lo que aprendió Marcos es a través de Pedro, ¿no? Y fíjense, ustedes saben que Lucas, el evangelista de Lucas, también lo plasma en su evangelio, este testimonio, y él agrega algunas cosas, ¿no? Dice, fíjense, saliéndose en el Lucas 22:39, no lo busquen, anótenlo. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, y a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, ¿no? Y estando en agonía, fíjense la palabra que utiliza la Biblia, ¿no? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Clínicamente, la hematodrosis se produce cuando hay un estrés muy elevado en el ser humano y te sale sangre por los poros. Fíjense, esto nos demuestra el estado que Jesucristo estaba en ese momento, ¿no? El estado de angustia que tenía, el estado de estrés que se llevó todo este tema, ¿no es cierto? Y cuando se levantó de la oración, acá más o menos lo mismo, vino a sus discípulos, los halló durmiendo, y a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Esta es como les decía, es una situación donde nos encontramos en este lugar santo, que podemos ver la intimidad de la relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y en el momento, fíjense qué momento es importante en la vida del Señor, que es el momento donde se libra la batalla contra el pecado. Lo que va a hacer el Señor Jesús es librar la batalla contra el pecado. Y Él nos dice que nos debemos fortalecer, y Santiago también en su libro dice que debemos fortalecernos en la oración. Y fíjense que aún la angustia era mayor del Señor y seguía orando intensamente. Quiere decir que, como decimos siempre, la oración es el arma para cuando estamos afligidos, cuando estamos en problemas, cuando no podemos solucionar nada, cuando no podemos estar, entonces tenemos que estar con la intimidad con nuestro Padre. Amén. Amén. En un momento le dice Abba Padre, que quiere decir como cuando decimos nosotros papá, no padre, papá. Es una forma más íntima, por eso hay tanta intimidad en estos versículos. Él dice Abba Padre, ¿no? Abba, es como diciéndole papito, papá. Le está diciendo de una manera, en un momento dice, vos sos el que haces todo, vos tenés el poder de todo, ¿no? Aparentemente la Biblia no lo refleja bien, pero la respuesta de Dios fue el silencio en las 3 oportunidades. Aparentemente fue, más allá que vino un ángel, dice Lucas que hay un ángel que lo vino a consolar, ¿no es cierto? Lo vino a... Incluso él, ¿por qué se llevó a 3 discípulos? Porque no quería estar solo, era un momento que él necesitaba, no solamente él necesitaba estar acompañado, por eso le dice, velad, no se duerma, le dice, velad. Y él necesitaba estar acompañado de sus íntimos, no junto a su padre también, ¿no es cierto? Entonces le decían, velen, oren por mí, porque van a caer en tentación, ¿no es cierto? Y por eso yo les decía, este es un versículo de adoración más que un análisis, ¿no? Porque se nos permite ver esa intimidad. Para que tengan una idea, Getsemaní era un huerto de olivos donde digamos, machacaban aceitunas. O sea, quiere decir que Getsemaní quiere decir prensador de olivos. Esa es la definición que tiene, ¿no? Se ve que era un lugar donde se producía aceite, ¿no? El aceite de oliva, y ahí con las prensas los machacaban las olivas. Por eso Getsemaní es un complemento de la cruz. Esto es algo que se va a complementar, que en un punto tiene un sentido de complementación. O sea, nosotros siempre vimos desde el arresto de Jesús hacia el final, en la hora novena, ¿no es cierto?, en la cruz, y no vemos el antétesis, que es lo que estamos desarrollando ahora, que es saber qué es lo que padeció el Señor en ese preciso momento. Decíamos que Getsemaní es un complemento de la cruz. Nos preguntamos por qué debería pasar nuestro Señor por esta instancia. La pregunta es, ¿la cruz no era suficiente? No, porque realmente tenía que pasar. Él tenía que, en ese momento estaba tomando, como se dice, en obediencia, estaba admitiendo que él tenía que pasar por esa situación dolorosa.
y tenía que admitir que él ya estaba de alguna manera desde la eternidad puesto para que él sea el salvador de la humanidad, el que iba a vencer el pecado. Amén. Amén. Y la muerte. Y fíjense que los tres discípulos que él lleva, dijimos que era Juan, Pedro y Jacobo. Y fíjense en algo muy interesante, hay tres circunstancias que Juan, Pedro y Jacobo también se encuentran en una situación. En esta, donde está la angustia, donde está la muerte, están los mismos discípulos cuando van a resucitar. ¿Era hija o hijo de Jairo? Hijo de Jairo, ¿no? Hija, era la hija de Jairo. Cuando van a resucitar a la hija de Jairo estaban también los tres discípulos de testigos. Y cuando se produce la transfiguración, estaban los tres mismos discípulos, Juan, Jacobo y Pedro. Ahora, ¿qué representa eso? En el huerto de Getsemaní es la muerte. En la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección. Y la transfiguración, la gloria. Representan esas tres cositas. Fíjense, y hay tres personas que son los mismos testigos, que de esta manera hoy nosotros, a través de esos testigos, podemos tener esta palabra. Amén. Podemos saber qué es lo que nos quería ver el Señor. Y fíjense, es fantástico, ¿no? Que representar la muerte, la resurrección y la gloria. Porque en ese momento, ustedes recuerdan la transfiguración, el Señor se glorifica. Empiezan los apóstoles que estaban ahí, dicen, lo vieron brillante, como lo vieron a Moisés y a Elías, ¿no es cierto? Incluso reconocen a Elías y a Moisés, ¿no? En gloria, estaban en un cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Y a Jesús le pasa eso. Entonces representa la gloria que iba a recibir. Para enfrentar esta situación no hay evasión, pero busca la manera más segura, que es orar, para ser fortalecido. Jesús no había forma de que ya estaba esto conversado, no podía evadirse de esto, ¿no? Y entonces Él se fortalece orando. Como nosotros cuando decimos, ¿no? Nosotros estamos angustiados, estamos mal por cualquier situación, nosotros debemos orar más intensamente. O sea, si tengo un problema y yo hago una oracioncita así, chiquitita, Señor, perdóname, mira, estoy con un problema y no sé cómo hacer, te pido que me ayudes. No, tenemos que ir al Padre, como hizo, si estás angustiado o estás de alguna manera mal por cualquier situación en tu vida, lo ideal es ponerse a orar intensamente para poder decirle, Señor, yo te imploro, te suplico que me quites esta angustia porque tengo que pasar. Y es lo que hizo Jesús, para que pueda ser fortalecido, para que esa angustia empiece a desaparecer. Se fortaleció a través de la oración con su Padre. El camino era ese, no había otra forma. Quizás Jesús le quiso preguntar, ¿hay otra manera? Si tú puedes, que tú, Señor, que haces todas las cosas, ¿hay alguna otra manera de pasar este momento? ¿No? Pero no era el único camino. Lo que pasa es que, lógicamente, el peso más grande era tener que llevar el pecado y no la cruz. Ese era el peso más grande. En 2 de Corintios, perdón, en este punto, ¿no? Habíamos dicho que representaban muerte, resurrección y gloria. Estos tres testigos en tres mismas situaciones representaron estas tres cosas, que eran muerte, resurrección y gloria. Y dice, en este punto la angustia del Señor es tan grande porque está asume, siendo sin mancha, sin arrugas, todos los pecados, ¿no es cierto? Y en 2 de Corintios 5, 21, no lo busquen, si lo quieren anótenlo, hay un pasaje que Pablo nos marca que es muy tremendo. Cuando nosotros lo leemos, lo podemos ver como una cosa tremenda, ¿no? Dice,
al que no conoció pecado, ¿no? 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y después, en Romanos 5:19, anótenlo, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quiénes? Todos. Nosotros, ¿no? Así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Qué maravilla, ¿no? No fue el sufrimiento físico, sino el trago amargo y la separación del Padre. Este era un trago amargo que tenía que afrontar el Señor. Y después la separación del Padre. Algo que eternamente jamás, nunca había sucedido. Él nos enseñó, como yo le decía, Él nos enseñó que no se turbe su corazón, ¿no? Sin embargo, Él se turbó. Dice, déjame las cargas, pero sin embargo en ese momento las cargas de Él eran tremendas. Y fíjense en otra cosa. Él dijo, ¿qué dijo? El que bebe de mí nunca tendrá sed. ¿Y qué fue lo que pidió en la cruz? ¿Qué dijo en la cruz? Tengo sed. Ahora, ¿es válida la palabra de Cristo o hay algo que dijo mal? Qué situación, ¿no? O sea, porque uno puede pensar, pero si él fue el maestro el que nos dijo que bebiéramos de él, que jamás tendríamos sed, y él ahora tiene sed. Como dijo que pongamos las cargas y él ahora está cargado de un montón de cosas. Él le dijo a sus discípulos, no se turbe su corazón, y sin embargo su corazón está batido y turbado. ¿Se equivocó el Señor? De ninguna manera. Porque Él tenía que venir a hacerse carne, tenía que entender cómo el hombre en la carne tenía que actuar. Y Él tuvo que padecer todo eso. Cuando lo dijo con total autoridad. Y es así, hermanos, pero Él tuvo que llegar al punto ese para sentir lo mismo que sienten los hombres en carne y hueso. ¿Por qué? Porque el propósito era que tenía que ser cómo iba a derrotar el mal Dios. El mal lo tiene que derrotar con el hombre, porque siempre decimos, si es por Dios, el diablo le da un plumazo. Dios le da un plumazo y el diablo desaparece, ¿o no es así? Todos creemos eso porque es el poder, el Elohim, es el más alto, no hay más alto que Él. Y Él no vive en la eternidad vive en Él. Amén. Tremendo. Sí, Señor. Es lo más poderoso, lo más alto, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Jesús tenía que hacerse, hasta el momento de Getsemaní, Él era el hombre que estaba en el Espíritu de Dios totalmente, pero desde el momento de Getsemaní en adelante, Él empezaba a cargar los pecados de la humanidad. Él empezaba ese sufrimiento mental, ese agobiamiento, ese corazón que se entristecía. Pero fíjese que no era por nada que perdía, él sabía que no iba a perder nada, pero era algo en su naturaleza divina, era algo que él no lo podía perder, era algo que él lo tenía que llevar por siempre y para siempre, pero sin embargo tenía que ser un hombre perfecto, no un Adán, porque el Adán ¿qué hizo? Falló. En la primera de cambio desobedeció. Él era el encargado de ser el gobernador del mundo y de que el mundo se llenara de familias avaladas por Dios. Pero vino el diablo a meter su intencionalidad maldita para que de alguna manera el hombre fallara. Pero Dios ya sabía y tenía todo preparado. Sabía que iba a haber un cordero perfecto, sin mancha y sin arruga, que lo iba a llevar a la cruz y que iba a vencer el pecado a través de su Hijo. Gloria a Dios. Jesús tuvo que experimentar cosas que nos pasan en la carne, es lo que yo les quería decir, ¿no? Para entender la carne, en su estado de deidad todo esto era superado
él no tenía ningún problema, él era un hombre totalmente con el Espíritu de Dios. Era Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Pero sí, para llegar a tomar el pecado tenía que llegar a lo que era el hombre. Para decirle, por ejemplo, al diablo, no. El diablo decía, no, esto no te va a ser fácil, te va a fallar igual que Adán. Ese era el pensamiento del diablo, ¿no? Pero le salió, como decimos acá, el tiro por la culata, ¿no? Y entonces tenía Dios preparado al Cordero Perfecto, como le decíamos recién, para que pueda vencer el mal. Ahora que nos queda que la iglesia sea formada de la misma manera, una iglesia sin mancha y sin arruga, para vencer ya definitivamente. Él ya está vencido, ya la muerte está vencida, ya el pecado de muerte está vencido. Somos nosotros los que ahora tenemos que llegar a través de Cristo Jesús a que esa muerte ya no nos esté martillando en nuestra cabeza. Ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Amén. Más allá que muramos, seguimos vivos. Amén. Y aquel que no tiene a Cristo, más allá que esté vivo, va a estar muerto. Así es el tema. Amén. El propósito se basa en la obediencia del hombre. Adán no pudo, dijimos, ¿no? Cristo debería hacerlo encarnado como hombre, en obediencia para llegar a ser sumo sacerdote. Porque para que haya el sumo sacerdote es el que intercede entre nosotros, los hijos de Dios, y Dios. Ahora volvimos a restablecer la comunicación con Dios a través de Cristo Jesús. El Espíritu Santo que mora en nosotros es aquel que nos da el discernimiento y nos martilla en la conciencia qué no debemos hacer y qué debemos hacer. Y Jesús es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Lo que Aarón tampoco pudo hacer, porque Aarón era un sacerdote que no era perfecto, ¿no? O sea, ¿por qué había un sumo sacerdote que tenía que entrar para hacer el holocausto y entrar, llevar la sangre del cordero para el perdón de los pecados, ¿no? Para la expiación? ¿Por qué debía hacer eso? Debía ser un hombre elegido por Dios. Pero más allá, sabemos que es un hombre de imperfección. La ley eran hombres imperfectos. En su momento, cuando Moisés tuvo que irse 40 días delante de la presencia del Señor, que es todo lo que está escrito por Moisés, porque estuvo esos 40 días delante de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Cuando él estaba delante de la presencia de Dios, mientras tanto, el pueblo empezó a inquietarse. Y entonces Aarón no sabía qué hacer, hasta que lo convencen de que hagan un becerro para adorar a un becerro y volver a Egipto. Imagínense, ¿qué hombre de nuestra naturaleza podría llegar a hacer lo que Cristo hizo en la cruz? Nadie, no existe. Por eso el plan perfecto de Dios era mandar a su Hijo. Y por amor a nosotros, que no nos merecemos nada, por amor a nosotros, por amor a su creación, nunca nos dejó. Nunca nos dejó. Ahora nosotros tenemos que pagar un precio. Y todos dicen, pero es difícil, ¿no? Sí, pero tenemos que pagar un precio. Nosotros, a través de esto, Cristo Jesús, esta obra que Él ha hecho, Él nos da la bendición más grande que nosotros podemos tener, que es la vida eterna, la vida con el Padre. Es la bendición más grande que podamos tener. Y nosotros como cristianos debemos cuidar esta bendición. Debemos cuidar todos los días de nuestra vida. Ser cuidadosos. Entender lo que Cristo padeció, lo que pasó en este momento de Getsemaní. Hoy todos tenemos que ir a un huerto de Getsemaní y saber lo que pasó. Y empezar a tener intimidad con Dios. Señor, me pasa esto, tengo este problema. No, Señor, necesito esto, necesito lo otro. Tengo un sueño de ser un gran empresario, tengo un sueño de tener un buen auto. Tengo el sueño de la vida eterna. Tengo
Tengo el sueño de la vida eterna porque vos me lo prometiste. Y yo sé que si te sigo, si te adoro, si te amo y me postro ante ti, yo sé que nada ni nadie me va a sacar de esa situación. Amén. Es el regalo, es la bendición más grande que me ha dado. A través de este sufrimiento, a través de todo lo que ha padecido nuestro Señor. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. Entendemos solamente que tenemos que ser bendecidos porque somos seres humanos. No es así. Tenemos que ser bendecidos de esto, de lo eterno, de lo que Dios nos ha dado. Démosle valor a lo eterno. Empecemos a pensar en lo eterno. Empecemos a pensar en lo que es duradero, no en lo que es algún día se va a quemar. Dice la palabra, toda obra será quemada. Toda obra será quemada, nada va a servir de lo que hagamos en la tierra. Dice Jesucristo, hagamos tesoros en el cielo, no hagamos tesoros en la tierra. ¿Cómo tenemos que entender, cristianos? ¿Cómo tenemos que entender que nuestra bendición es Cristo Jesús? ¿Cómo tenemos que entenderlo? ¿Cuándo lo vamos a entender? Vamos detrás de las añadiduras. ¿Sabes cuál es la mejor añadidura? ¿Sabes cuál es? Es que tu ministerio crezca, que Dios te mande a un lugar, que Dios te diga, oye, haz esto porque tenés un ministerio tremendo. Esa es la mejor bendición, que yo le pueda servir a Dios de la mejor manera. Amándolo, adorándolo, hacer lo que Él me pide, hacer su voluntad. Nadie va al Padre si no viene a través de Cristo. Y si nadie hace la voluntad del Padre. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Y lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecadores, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Pues vieron que hablamos de la ignorancia bíblica. También está rodeado de debilidad y por causa de ellos debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco, escúchenme, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, escuchen versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, acá viene lo que había dicho antes, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Cristo tuvo que aprender acá, algo que en su deidad no lo tenía, pero tenía que aprender algo en la carne. La obediencia perfecta es que un hombre en la carne debería llegar a cumplir el sacrificio como Dios quería, ¿no? Y habiendo sido, con esto termino, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. No para todos los pedigüeños, para todos los que le obedecen. Amén. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Aarón, en su imperfección, cometió el error. Adán lo tenía todo. Adán lo tenía todo, porque tenía la comunicación directa con Dios, ¿no? Era el hombre que era la primera creación, el primer hombre que tenía la comunicación directa. Lo perdió todo. Pero el segundo Adán, su hijo,
fue quien hizo esta obra maravillosa, que tuvo que padecer en esta instancia, tuvo que luchar para poder ser el portador de los pecados de este mundo. Es tremendo. Por eso, nunca, por más situación que pasemos, hermanos, por más situación que vivamos, nunca dejemos de honrar el nombre de nuestro Señor. Nunca, porque Él es digno de honra, Él es digno de adoración, Él es digno de todo lo que nosotros, por lo que nosotros tenemos, Él es digno de todo. Amén. Hoy respirás, hoy tenés salud, hoy estás caminando, tendrás poco, no importa, lo tenés a Cristo. Amén. Cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. Amén. Sí, gracias. Gracias, Padre, te damos por este momento, por este tiempo, Señor, de edificación, que tú nos haces promesas, Señor, promesas eternas, Señor, que podamos arraigarnos, aferrarnos a ellas, Señor, en obediencia, Señor, como lo hizo tu Hijo amado, Señor, que podamos en este tiempo, Señor, ser artífices de todas estas cosas, Señor, de poder de alguna manera, Señor, llevar a cabo tu obra, Señor, en obediencia, en rectitud, Señor, en santidad, Padre, en reverencia, Señor, que podamos ser reverentes con tu palabra, Señor. Hoy hay palabras que son que usan tu palabra con irreverencia, Señor. Te pedimos que los perdones, Señor, y que puedan ser, Señor, enderezados, Señor, hacia tu palabra, Padre mío. Oh Señor, te damos gracias por este momento, por los que han llegado, por los que están conectados, Señor, en internet, Padre. Pedimos que los bendigas, Señor, y que, Señor, que en el espíritu que tú nos mandaste, esta palabra pueda recibirse en el mismo espíritu, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza. Amén. Amén.